Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Con esta nueva normalidad, donde ya hay chicos que comienzan a ir a las escuelas tomando clases presenciales algunos determinados días de la semana. Bueno, en uno de los establecimientos educativos, reitero, de nuestra ciudad, se dio un caso positivo de COVID-19. Esto ha generado un tanto de inquietud, creería también, ¿por qué no?, de preocupación en los vecinos, pero bueno, para llevar información clara, concisa, concreta, estamos ya con el director del Hospital José Alberto Sánchez de nuestra ciudad, el doctor Marcelo Blanco, a quien estoy saludando y agradeciendo. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Adolfo? Buenas tardes. Muy bien, doc. Bueno, con la inquietud de que hemos recabado información de que tenemos entendido que hubo un caso positivo en algunos de los establecimientos o en uno de los establecimientos educativos de nuestra ciudad, queríamos saber con mayor precisión y seguramente también llevar tranquilidad a la comunidad. Sí. Lo que yo le puedo comentar como fuente oficial de acá, de tanto del hospital nuestro como el sector de epidemiología, que es el grupo de trabajo que se ha estado ocupando en estos días de ese caso, le puedo referir lo oficial, chequeado y vuelto a consultar y con varias fuentes de acá de trabajadores en pandemia que tenemos acá en el hospital. Bien. Lo cual, lo que le quiero manifestar es que lo que le voy a precisar es lo que yo estimo que es lo más aproximado que ha sucedido en cuanto a este caso que usted menciona y que ha sido producto de intranquilidad de los padres del colegio y de los vecinos y vecinas en general. Lo que le puedo precisar es que es un personal docente de la escuela referida, que además tiene actividad laboral en otro establecimiento educativo de la localidad. Por la información que yo he recibido, es un personal de educación pasiva, es decir, no tiene un contacto directo diario con alumnado en aula, y la dificultad o la intranquilidad o el desasosiego que ha generado esta situación, tengo entendido que ha sido producto de que ante la demora o la falta del docente titular en un aula, en una hora, el docente se presentó a hacer una suerte de reemplazo o de relevo de ese horario pedagógico. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que si bien a ver, yo siempre voy a hacer hincapié, más allá de lo eventual de cada caso, de cada situación en particular, señor Adolfo. El mundo, todo el planeta sigue en pandemia. Claro. Hasta que la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo mundial habilitado para digamos, disponer o decidir que ha terminado la pandemia, el planeta Tierra sigue en pandemia. Y usted va a ver que, por ejemplo, hará unos 20 días, ante el enorme éxito que ha traído la aplicación de la vacunación, por lo menos en nuestra provincia, ¿no es cierto? Eso ha significado un descenso impactante de los casos de COVID. Usted tenga en cuenta que nosotros hemos estado cercanos a tener cientos, ¿no es cierto?, de casos positivos, y en el día de hoy tenemos 13 casos positivos. Entonces, no hay que perder el rumbo y seguir considerando que estamos en pandemia.
Y ya retomo lo que le estaba comentando. Usted va a notar que en los últimos 20 días ha empezado a haber una nueva promoción, una nueva insistencia en cuanto a los medios de comunicación oficiales, de seguir manteniendo lo de siempre, es decir, el tapaboca nariz obligatorio, el distanciamiento físico obligatorio y la higiene correspondiente, como se ha venido diciendo desde casi ya un año y medio, hasta el cansancio, ¿no es cierto?, el hartazgo, es decir, se ha hecho la publicidad correspondiente y usted observe que siguen pasando los meses y se sigue insistiendo sobre lo mismo. ¿Por qué se sigue insistiendo sobre lo mismo? Porque no ha habido algo nuevo que haya generado una mejoría respecto a los protocolos iniciales y seguimos, ha tenido un resultado bastante aceptable las medidas preventivas. Entonces, ¿qué pasa cuando uno aparece casos positivos que generan polémica? Usted epidemiológicamente sigue el caso, hace los interrogatorios y bueno, el portador, el que se hace positivo, en algún momento se ha contagiado. No en este caso en particular, sino la totalidad de los casos positivos de todo el mundo. El camino, la historia natural es una situación en la cual uno está en contacto con una persona portadora de la enfermedad aguda y por algún motivo, vamos a generalizar para no herir o lastimar susceptibilidades personales que puedan estar escuchando lo que yo digo, en algún momento se ha provocado el contagio, es decir, la transmisión desde esa otra persona enferma hacia esta otra persona que no estaba enferma. Si uno analiza o hila más fino, va a encontrar algún momento de, yo no diría de imprudencia, que a lo mejor podría decirlo, diría de descuido o de subestimar la situación y subestimar la gravedad que puede provocar esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, hemos tenido conocimiento por interrogación telefónica que hemos hecho para cumplir con la obligación epidemiológica que tenemos como responsables de la salud pública de Río Turbio, y en principio, en este caso en particular, ha habido una subestimación que se puede entender, se puede aceptar debido a que lo que la mayoría de los vecinos y vecinas consideran es que ya está, ya pasó, cosa que no es cierta. Insisto, seguimos en pandemia, no hemos terminado todavía con la campaña de vacunación, sigue habiendo gente que se tiene que vacunar, si bien hemos pasado las 10.000 dosis, nos falta, si usted me pregunta a mí, nos falta bastante, pero en eso estamos y en eso seguimos trabajando. Entonces, volviendo a la situación que usted me consulta, la información que yo tengo es que se ha respetado el protocolo de distanciamiento pensando en los padres que están angustiados y con alguna preocupación. Tengo entendido que en ese momento presencial de esta persona se ha respetado el protocolo de 9 alumnos, más el docente, 10 personas, distribuidos estratégicamente adentro del aula para mantener la distancia física. Se ha usado el barbijo, el tapaboca nariz reglamentario,
Y el hecho de que la autoridad de ese establecimiento haya indicado o haya decidido la sanitización de todo el establecimiento en las 48 horas que tomó para hacer esa conducta, yo en lo personal estoy de acuerdo. Es una posibilidad que ofrecen los diversos y distintos protocolos que hoy por hoy tienen vigencia. Entonces, a mí me parece que no deberíamos tener más inquietud y más zozobra de la que corresponde, teniendo en cuenta, insisto, señor Adolfo, que seguimos en pandemia. La pandemia no terminó, ni está a la vista su finalización a corto plazo. Usted fíjese en el resto de nuestro país, en el resto de los demás países, lo que están haciendo en Europa, en fin. Hay muchas referencias que uno podría comentar al respecto. Se puede conversar acerca de si fue o no oportuno el tema de la cuestión educacional presencial o no, pero si usted me permite, se me escucha, ¿no? Perfecto. Hola, si usted me permite, es lo mismo que yo me cuestione si es momento o no de abrir a cirugía general los quirófanos de nuestro hospital, o si es oportuno o no abrir, por ejemplo, el banco de sangre de nuestro hospital para generar actividad transfusional y de terapia intensiva no COVID, etcétera, etcétera. En realidad lo que uno hace como autoridad es una evaluación de los pro y de los contras y toma una decisión y una resolución y trabaja al respecto. Pero insisto, seguimos en pandemia, pero en algún momento hay que poner en funcionamiento toda la cuestión que ha estado siendo restringida y no permitida durante todos estos meses de pandemia. Y por supuesto que yo por lo menos como autoridad de la salud pública acepto el desafío, acepto el riesgo, y nos van a pasar situaciones como la que usted me consulta. Pero eso no quiere decir, más allá de la alerta o de la preocupación, que vaya a suceder no más allá de lo que está sucediendo. Y cada uno después hará un análisis personal o íntimo de cómo se llegó a esta situación. Y respecto de algunos comentarios que he visto en las redes sociales, yo no comparto algunas cosas. Usted sabe que yo en lo personal he tenido serios problemas con esas situaciones y siempre me he llamado a silencio porque yo considero que información el vecino o la vecina tiene de sobra. Casos, estadísticas, realidades vividas entre todos nosotros como comunidad, tenemos suficiente. Entonces, si cada uno de nosotros no somos capaces de hacer el propio análisis y la conclusión racional a la que nos invita nuestro sentido común, por ejemplo, en este caso que usted me consulta, y bueno, entonces no obedece ni tiene mérito que uno siga esforzándose a dar explicaciones que a esta altura se explican solas. Si usted me hubiese llamado en marzo, abril del año pasado, yo hubiese tenido serios problemas de darle algún tipo de explicación racional. Pero pasado todos estos meses y pasado todo lo que pasamos como comunidad entre todos nosotros,
es tiempo que cada uno, cuando quiera o desee opinar, nadie dice que todos tenemos derecho a opinar lo que nosotros necesitamos o sentimos opinar. Pero esas opiniones no quiere decir que tengan un sustento más allá de lo emocional o de lo intencional de cada uno de nosotros. Esas opiniones muchas veces no tienen un sustento en cuanto a lo que es la veracidad de información o la veracidad de la realidad en un tema tan delicado y que tanto nos ha hecho mal a todos nosotros, como es el tema de la pandemia y del COVID, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho por la parte epidemiológica, hemos hecho un aislamiento donde hemos considerado preventivamente y para tranquilidad de todo el cuerpo de personas de ese núcleo educativo y de las familias y de los niños que eventualmente han estado en ese momento que yo le refiero de contacto. La clase. Y bueno, estamos haciendo el control y es probable que no pase de allí. Perfecto. Esa es la expectativa y es la conclusión que tenemos acá en el grupo de epidemiología del hospital, habiendo visto e interrogado a la gente que correspondía interrogar. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos porque es fundamental a llevar la aclaración pertinente de este tema, porque, como dice usted, seguimos en pandemia y fundamentalmente llevar tranquilidad, que eso es lo más importante. Aunque se venga marcando, como dice usted, machacando si vale la terminología, y pido la disculpa del caso, bueno, estamos en pandemia, hay que seguir cuidándose y bueno, al estar en pandemia, lógicamente que va a haber gente que se contagie, pero también debemos resaltar que la vacuna ha hecho que vivamos de una manera distinta. No bajar los brazos, cumplir con los protocolos que están en plena vigencia y bueno, y seguir adelante, en definitiva, ir tratando de recuperar, como dicen, una nueva normalidad, ¿no? Hay un detalle que yo le quisiera remarcar. El Estado, como figura, en este caso el Estado provincial, a través del Ministerio de Salud y de su recurso humano, tiene la obligación indelegable de cuidar y proteger la salud de sus conciudadanos y conciudadanas. Ahora, las buenas pautas de educación no es responsabilidad del Estado. Empiezan por la casa de todos nosotros. Empiezan en nuestro propio grupo familiar. Las buenas costumbres no es una obligación del Estado transmitirlas o manifestarlas como educación, sino que las buenas costumbres, antes de eso, corresponde a la casa de a nuestra propia familia. Sin ninguna duda. Entonces, si el Estado, como autoridad, le viene diciendo a usted hace más de 1 año y medio, porque no es que se lo empezamos a decir ayer, anteayer, Adolfo, el Estado como ente, como institución responsable y además de tener la obligación ¿no es cierto? Le viene diciendo a usted, a mí, a su vecino, a mi vecina, a todos, señor, señora, por favor, tome distancia, no se acerque a más de 2 metros. Señor, señora, por favor, use el tapaboca nariz. Señor, higienícese las manos, lávese, respete el tema del alcohol cada vez que entra. Bueno. Y usted después no lo hace, no le eche la culpa al Estado. La responsabilidad de nosotros. Una de cada uno de nosotros. Personal y acepte
dónde está el error o dónde está la imprudencia o la falta de atención a lo que el Estado le viene diciendo. Esto que yo le comento es lo que pasó en el caso que usted me comenta. Perfecto. No existe, no hay otra forma de que todos nosotros nos podamos contagiar que no sea a través de una persona que ya está contagiada. Entonces, en algún momento de la película, digamos, cuadro por cuadro, en algún momento usted, yo, el que usted prefiera elegir, hemos cometido la imprudencia. Porque así lo ha marcado y lo sigue marcando la ciencia epidemiológica, ¿no? No es nada misterioso ni nada difícil, es cuestión de ser prudente, de ser responsable y de ejercer la epidemiología como corresponde, a través del interrogatorio. Perfecto. Y Doctor, le nosotros, agradezco yo mucho y no bueno, ya recuerdo está, ningún ya ha tomado las medidas del caso caso, obviamente, en esta situación trágico donde por la nosotros cual lo hemos hayamos convocado. Así que le agradezco mucho, perdido el doctor. rumbo en la casuística, Claro, o por lo menos la gran mayoría de los casos positivos que hemos tenido y que seguimos teniendo, tenemos una conexión y una realidad epidemiológica que no podemos soslayar. Nosotros, en nuestros teléfonos, en nuestros voluntarios, en nuestro equipo de epidemiología, estamos cansados de escuchar que mucha gente nos dice: yo no salí a ningún lado, yo no estuve con nadie, yo no tal cosa, tal otra, yo pero se no, yo contagió. no, yo no. Bien, la generación espontánea como explicación científica a determinados fenómenos es de la Edad Media, es de hace más de 1000 años, cuando el hombre no tenía cómo explicar determinadas situaciones. Entonces pergeñaba o diseñaba todas estas explicaciones un poquito raras y difíciles de entender. Pasadas de moda hace 1000 años ya. Doctor, le agradezco mucho. Otra tarde de esta seguimos tratando estos temas que nos interesan a todos, que tienen que ver con la salud. Le agradezco muchísimo y bueno, aclarado la situación esta de este establecimiento educativo. Bueno, un saludo, señor Adolfo, que tenga buenas tardes. Gracias, que ande muy bien. Buenas tardes.